En las últimas décadas, los científicos por el mundo han realizado descubrimientos que claramente muestran que un diseñador inteligente es el responsable de la creación del universo. Muchos creen que todo el universo comenzó a existir de la nada por casualidad, pero si se piensa en ello, la nada no pudo traer a la existencia al universo porque la nada nada produce. Todo lo que empieza a existir debe tener una causa. Sin embargo, muchos creen que no sería tan difícil conseguir un sistema solar como el nuestro, con un planeta apto para la vida, como la Tierra. No obstante, muchos científicos disienten, y ellos han introducido evidencia abrumadora para fundamentar su posición. Por ejemplo, hay muchas fuerzas en el universo que están precisamente balanceadas para hacer cosas como mantener unida la materia. Sin estas fuerzas, las galaxias, los planetas y las estrellas nunca se hubieran formado. Se han observado que muchas estrellas se agrandan y se contraen de manera significativa. En un año, un resplandor puede ser muy fuerte y luego muy tenue. Sin embargo, afortunadamente nuestro Sol tiene una increíble estabilidad. Él no se agranda ni se contrae de manera significativa como lo hacen muchas otras estrellas. Si nuestro Sol lo hiciere, la vida en la Tierra sería catastrófica. Algunas estrellas de hecho sí explotan violentamente en una supernova. Los escombros de estas explosiones se llaman restos de supernova. Según muchos evolucionistas, estos escombros deberían ser visibles con telescopios por millones de años. Según la investigación científica, las galaxias similares a la nuestra experimentan una supernova en promedio cada 26 años. Por lo tanto, si supiéramos aproximadamente cuán frecuentes ocurren en las galaxias similares a la nuestra, el total de los restos de supernova que tenemos en nuestra galaxia debería darnos una idea de cuántos años tiene nuestra galaxia. En la búsqueda por los restos de supernova en nuestra galaxia de la Vía Láctea, los astrónomos han descubierto un total de solo aproximadamente 250. Entonces, si una supernova ocurre aproximadamente cada 26 años, como lo hemos visto de esas otras galaxias, un total de 250 restos de supernova nos indicaría una edad cercana a 6.500 años para nuestra galaxia. Eso es casi semejante a la indicación de la Biblia sobre cuánto tiempo ha existido nuestro mundo. Un número tan pequeño de restos de supernova señala una galaxia muy joven, definitivamente no millones o 1.000 millones de años, sino miles de años. Para decirlo de otra manera, si los evolucionistas tuviesen razón sobre la edad de la Tierra, entonces veríamos miles y miles de restos de supernova en nuestra galaxia, y no aproximadamente 250. Para que podamos existir en la Tierra, nuestro Sol debía ser una estrella con la masa exacta y temperatura correcta, ni muy caliente ni muy fría. Nuestro Sol genera una cantidad perfecta de energía para la vida en la Tierra. El Sol libera más energía en un segundo que lo que la humanidad haya producido en toda su historia. Si pudiéramos sentir una baja de la energía del Sol por tan solo un pequeño porcentaje, todos los océanos se congelarían. La Tierra está a la distancia correcta del Sol. Si la Tierra estuviera un poco más cerca al Sol o un poco más alejada, o sería demasiado caliente o demasiado fría para que la vida exista. Además, el tamaño de la Tierra es correcto, ni muy grande ni muy pequeña. También afortunadamente tenemos la Luna de un tamaño correcto, la principal responsable para regular las mareas de la Tierra. Estos son solo unos pocos ejemplos de una lista larga de factores que necesitan ser justamente los correctos, ambos a nivel cósmico y a nivel local de la Tierra, para tener una Tierra que pueda sustentar la vida. En muchos casos, si se alteran incluso levemente estos factores precisamente equilibrados, la vida sería imposible en la Tierra. Muchas formas diferentes de vida en la Tierra son completamente dependientes entre sí. Ejemplos de ello serían los insectos y las plantas, tales como las abejas y las plantas con polen. Si las plantas o las abejas evolucionaran una antes que la otra, ellas nunca hubieran sobrevivido. Por lo tanto, las dos tuvieron que comenzar a existir al mismo tiempo. Las cuencas oceánicas y la atmósfera de la Tierra tienen justamente la correcta y equilibrada mezcla de gases. Si estos gases cambiaran de cualquier manera, la vida animal y vegetal en la Tierra moriría. Los evolucionistas no tienen ninguna explicación del por qué la Tierra, a diferencia de otros planetas, tiene una increíble cantidad de agua. También tenemos un planeta que es rico en oxígeno. Si nuestro actual nivel de oxígeno de 21% fuera unos porcentajes más, nuestra atmósfera podría llegar a ser totalmente inestable y explosiva. La Tierra tiene un campo magnético, sin el cual el viento solar arrasaría nuestra atmósfera.
La atmósfera de la Tierra bloquea la luz solar dañina, mientras que al mismo tiempo permite la luz que es útil para la vida. Las plantas requieren de grandes cantidades de luz solar para existir, y la luz del sol es de lejos la fuente más rica para que un ser humano consiga la vitamina D. Cuando la luz solar toca la piel, el cuerpo produce la vitamina D. Una falta de vitamina D ha estado directamente relacionada con muchos problemas de salud. También ocurre que la atmósfera de la Tierra es transparente. La conveniencia de esto es que nos permite ver a los otros planetas, estrellas y cosas tales como los eclipses. Un eclipse solar total solo es posible porque el Sol es 400 veces más grande que la Luna y está aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra. El resultado es que durante un eclipse solar total visto desde la Tierra, el Sol y la Luna se ven del mismo tamaño, creando una coincidencia perfecta. Y a estos eclipses totales de Sol se debe el que hayamos podido hacer descubrimientos científicos que de otro modo nunca se podrían haber hecho. Los evolucionistas creen que el Sol, la Tierra y la Luna se formaron cuando nuestro sistema solar empezó a existir aproximadamente hace 4,5 mil millones de años, pero cada año la Luna se está alejando más y más de la Tierra, por lo que si la Luna estuviese demasiado lejos o muy cerca de la Tierra en el momento en que los humanos existieron, los observadores en la Tierra nunca hubieran visto el evento de un eclipse total de Sol. Por tanto, según los evolucionistas, el espectáculo increíble de un eclipse total de Sol solo podría ser visto en un breve periodo de tiempo en la existencia del sistema solar. ¿No es interesante que la humanidad haya comenzado a existir en la Tierra durante el mismo periodo de tiempo cuando podemos presenciar el evento de un eclipse total de Sol? Otro problema mayor para los evolucionistas es que la Luna habría estado demasiado cerca de la Tierra en el pasado. De hecho, la Luna habría estado tan cerca que habría golpeado la Tierra en mucho menos tiempo que hace 4,5 mil millones de años. Los evolucionistas afirman que nuestro sistema solar surgió de una nube de un remolino de polvo. Por lo tanto, la composición de los distintos planetas y su temperatura deberían ser similares entre sí, pero no lo son. Aquellos que adhieren a la teoría del Big Bang en realidad creen que toda la materia en el universo estaba originalmente concentrada en algo más pequeño que la cabeza de un alfiler. Luego explotó, se expandió y salió el sistema ordenado de cosas que vemos hoy. Sin embargo, hay grandes problemas con la teoría del Big Bang. En primer lugar, si toda la masa del universo está concentrada en algo mucho más pequeño que la cabeza de un alfiler, entonces habría tanta gravedad en ella de modo que nada se escaparía. En segundo lugar, las explosiones no producen el orden, sino que lo destruyen, por lo que sería imposible que de una explosión surgiera un sinnúmero de cosas ordenadas. Otra dificultad es que si del Big Bang estalló todo, los planetas y las lunas deberían girar en la misma dirección en base a una ley llamada la conservación del momento angular, pero tenemos lunas y planetas girando hacia adelante y hacia atrás. Los evolucionistas estiman que los cometas tienen 1.000 millones de años. Los cometas a menudo chocan con los planetas y el Sol. También se les llama bolas de nieve sucia porque una parte significante de un cometa está hecho de hielo. Cuando los cometas viajan en el espacio y se mueven más cerca al Sol, ellos van perdiendo masa a la vez que se van quemando por el Sol. Por tanto, los cometas solo podrían durar quizás unos 10.000 años antes de que todos ellos se quemen. También otras cosas que pueden durar unos 10.000 años son el tejido blando, las células sanguíneas y el ADN. No obstante, todas estas cosas se han descubierto recientemente en huesos de dinosaurio. Esto muestra que los dinosaurios existieron hace miles de años, no hace 65 millones de años, como dicen los evolucionistas. Otro gran problema para los evolucionistas es el actual número de la población humana de la Tierra de 7,3 mil millones. ¿Cuánto tiempo se tardaría en ir desde 2 personas a 7,3 mil millones de humanos? En realidad no tomaría tanto tiempo. En la historia reciente, la tasa media de crecimiento anual alcanzó su marca más alta en 1963, con un 2,19%. En la actualidad, la población mundial está creciendo anualmente cerca de 1,14%. Pero si empezamos con 2 humanos, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar a nuestros actuales 7,3 mil millones de humanos, utilizando, por ejemplo, una tasa de crecimiento anual de 2%? La respuesta es que tardaría unos 1.100 años. Como los evolucionistas creen que hemos estado en la Tierra significativamente más que 1.100 años, ¿por qué no tenemos un número mucho más elevado de personas en la Tierra?
Además, ¿dónde están todos los huesos o tumbas, considerando que casi todos los pueblos a lo largo de la historia han enterrado a los muertos? Algunos quizás puedan tratar de convencerse a sí mismos de que para conseguir un planeta muy especial como la Tierra, solo fue un accidente, que todo ocurrió exactamente de la manera correcta. Pero incluso si alguien creyera en esto, ¿cómo empezaría la vida en la Tierra cuando es un hecho ineludible que la vida no puede venir de la no vida? Todos los seres vivos en la Tierra se componen de células. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que una primera célula pudiera haberse formado accidentalmente? Hace 150 años, cuando vivía Charles Darwin, la célula era considerada como una gota de gelatina microscópica, no sofisticada y simple. Sin embargo, como resultado de recientes descubrimientos, ahora sabemos cuán increíblemente complejas son estas extraordinarias pequeñas células. El cuerpo humano de un adulto contiene 100 billones de células de varios tamaños. 10.000 células humanas de tamaño medio pueden caber en la cabeza de un alfiler, y cada célula individual contiene información equivalente a unos 4.000 libros. La información de todas las células de un adulto en forma de libro llenaría por completo el Gran Cañón más de 75 veces. La célula es similar a una supercomputadora, pero microscópica en su tamaño. La célula también podría ser vista como una ciudad en miniatura, con una elaborada red de rutas conectadas, con numerosos camiones de proteínas moleculares que realizan las diferentes tareas para la función de la célula. Por ejemplo, en la célula hay pequeños camiones moleculares que viajan a través de microscópicas estructuras como de carretera que transportan materiales alrededor de la célula. Un ejemplo de una máquina molecular en la célula es el motor flagelar que alguna bacteria utiliza para nadar. Es un motor rotario molecular que tiene una cola parecida a un látigo y puede operar a velocidades de hasta 100.000 revoluciones por minuto. Esta es una imagen del motor flagelar aumentada más de 50.000 veces. Es 1 entre 100.000 de largo de 1 pulgada. 8 millones de estos motorcitos cabrían dentro de la sección transversal de un cabello humano. Se pueden ver los detalles de su construcción. Está compuesto de 30 partes de proteínas diferentes. Parece que fue diseñado por un ingeniero. El motor flagelar es muy parecido a un motor eléctrico. Girando hacia adelante y hacia atrás, el motor flagelar conduce a una bacteria a través de un medio líquido extremadamente viscoso. Como resultado del motor flagelar, se estima que la velocidad superior de natación de una bacteria sería al equivalente de una velocidad de 60 millas o 97 kilómetros por hora de un nadador humano. Si eso no le suena impresionante, considere que la velocidad del nadador más rápido jamás registrada fue de alrededor de 5,5 millas o 8,9 kilómetros por hora. Por lo tanto, la bacteria que utiliza el motor flagelar se puede mover alrededor de 11 veces más rápido que el más rápido nadador humano que se ha conocido. Todas las 30 partes distintas del motor flagelar son esenciales, de modo que si se quita una de ellas dejaría de operar en absoluto y la bacteria morirá. El motor flagelar es parecido a una trampa de ratón. Para que funcione dicha trampa se necesitan todas las partes diferentes, y si quita una de ellas, la trampa no servirá para nada. El proceso para construir el motor flagelar requiere que todas las 30 partes diferentes que interactúan sean ensambladas correctamente y colocadas en lugares adecuados en el momento apropiado. El proceso de construcción también requiere de instrucciones, traslado y retroalimentación dentro de la célula, desde el comienzo y hasta el final de su proceso. Si nada de esto ocurre, estas asombrosas maquinitas o sus diversas partes individuales no se construirían ni se ensamblarían correctamente. Pero ¿cómo es que estas numerosas máquinas microscópicas o sus partes saben a dónde ir y cómo edificar cosas correctamente en un sistema evolutivo? No lo sabrían, ello sería imposible. Estos hechos refutan y eliminan la evolución darwinista, la cual es definida como un proceso ciego, sin dirección, sin ningún plan o propósito. Las células se componen principalmente de proteínas. Una célula usa miles de diferentes variedades de proteínas. Para obtener la célula más simple, ello requiere por lo menos 600 moléculas de proteína diferentes. Las proteínas están hechas de aminoácidos. El funcionamiento de una sola proteína está hecho generalmente de una cadena de entre 50 a 1000 aminoácidos.
Algunas proteínas requieren una cadena de miles de aminoácidos adecuadamente secuenciados. Cada vez que un nuevo aminoácido se une a una cadena, debe formar un enlace químico llamado enlace peptídico, con el fin de unirse con éxito a los otros aminoácidos en la cadena. Los aminoácidos zurdos y diestros se producen con aproximadamente la misma frecuencia, pero solo los aminoácidos zurdos pueden ser elegidos para la utilización en la cadena para crear una proteína. Los evolucionistas no tienen ninguna idea por qué las proteínas solo usan aminoácidos zurdos. Cada aminoácido en la cadena larga también debe ser aminoácido específico. Hay 20 clases diferentes de los cuales pueden ser elegidos y deben ser colocados en el orden correcto en la cadena para crear una proteína. Los aminoácidos están colocados en el orden exacto gracias a una molécula en la célula llamada ADN. El ADN puede ser descrito como un plan maestro, un código de información o lenguaje especial que utiliza 4 letras alfabéticas químicas. Las letras químicas o el código en el ADN son el conjunto de instrucciones que requieren las máquinas celulares para ensamblar correctamente los aminoácidos en cadenas y así crear proteínas. Si el ADN no está presente desde el principio, no se podrían elegir correctamente los aminoácidos ni ser colocados en el orden adecuado. Como resultado, nunca se podría formar una proteína y la célula no sobreviviría. El ADN no puede funcionar sin tener al menos 75 proteínas preexistentes. Y sin embargo, las proteínas se producen solamente por el ADN. Como cada uno necesita del otro, ellos debieron haber sido creados por Dios exactamente al mismo tiempo. Este hecho elimina la evolución. La fibra de ADN tiene un espesor de apenas 2 millonésimas de milímetro. Y si bien el ADN no es grueso y es increíblemente pequeño, es extremadamente largo cuando es desenrollado. De hecho, si el ADN en una célula fuese desenrollado, unido y extendido, llegaría a ser más de 2 metros de largo. El ADN sería tan delgado que sus detalles no podrían ser vistos, incluso bajo un microscopio electrónico. Si todo el ADN contenido en nuestro cuerpo fuera colocado de punta a punta, ello se extendería de aquí a la Luna más de 500,000 veces. Si se tomara de cada persona que haya vivido un set de ADN y se juntara en un montón, ello pesaría menos que una aspirina. No obstante, la densidad de almacenamiento de información del ADN es muchas veces mayor que el más avanzado chip de silicio de un ordenador. Hablando del ADN, Bill Gates dijo: "El ADN es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software jamás creado". Pero tener el complejo programa de instrucción del ADN no es suficiente por sí mismo. Otras cosas en la célula deben ser capaces de entender y utilizar el programa de información del ADN. En otras palabras, el supercomplejo programa del ADN en realidad es inútil a menos que se tenga también un sistema dentro de la célula que pueda entender el lenguaje del ADN. Para comprender mejor esto, imagínese que el ADN es un disco CD o DVD complejo. Si no se tiene una máquina o sistema que pueda leer, entender y utilizar la información en el disco, no tiene valor el disco. Por tanto, las otras cosas en la célula necesitan entender y ser capaces de usar el programa de información del ADN para crear cosas correctamente. Si no, la célula se muere. El ADN puede hacerse una copia idéntica de sí mismo. Dios también programó que el ADN detecte y corrija errores. Existen máquinas de proteína que hacen correcciones especiales que constantemente viajan hacia arriba y hacia abajo a través de la molécula del ADN en busca de cualquier error que necesite rectificación. Si se detectan problemas, las reparaciones se hacen inmediatamente. Todo este proceso es increíblemente complejo. La información contenida en el ADN demuestra que la vida no solo consiste de la materia y la energía, también contiene información. La información solo puede venir de una fuente inteligente que puso la información allí. Otra función del ADN es que es el programa que Dios utiliza para crear en la persona su apariencia, el color de su pelo, su altura, etc. Como fue mencionado anteriormente, cada cuerpo humano de un adulto contiene cerca de 100 billones de células, pero en su concepción, usted solo era una célula. Increíblemente, usted empezó a existir de un tamaño no mayor que la cabeza de un alfiler, y sin embargo, toda la compleja información que lo definirá físicamente y a cada órgano de su cuerpo estaba allí, contenida en esa única célula.
Dentro de un mes de su concepción, sus ojos, oídos y pulmones se desarrollaron. 1.000 millones de nuevas células se formaron, y su tamaño aumentó más de 10.000 veces. Poco después del primer mes, la velocidad con la que antes iba rápidamente creciendo se reduce dramáticamente. Si no lo hiciere y su velocidad de crecimiento se mantuviera igual, al nacer usted pesaría unas 3.000 libras o 1.360 kilogramos. A los 2 meses, usted mide tan solo unos 3 o 4 centímetros de largo, todavía lo suficientemente pequeño como para caber dentro de una cáscara de nuez. No hay ninguna explicación evolutiva para la increíble complejidad involucrada en la concepción y en el nacimiento, o siquiera una razón para la reproducción en sí. Los evolucionistas creen que los complejos sistemas reproductivos, radicalmente diferentes pero complementarios, de todas las diferentes clases de vida en la Tierra, se desarrollaron por casualidad, completa e independientemente al mismo tiempo. Solo una ligera forma incompatible en uno de los dos sistemas harían que ambos sistemas reproductivos fuesen inútiles, y la vida se extinguiría. Además, ¿cómo pudo ocurrir la reproducción en el principio si solo hubiera un varón sin una mujer? ¿Cómo ocurriría la reproducción sin los sistemas reproductivos o los órganos antes que, entre comillas, evolucionaran? Según los evolucionistas, los humanos evolucionaron de criaturas terrestres que a su vez evolucionaron del pez. Pero, ¿cómo pudo el primer pez salir a la tierra y sobrevivir fuera del agua? ¿Cómo sobrevivieron los animales y los seres humanos sin tener órganos, extremidades y otras cosas necesarias para la vida si estas cosas estaban, entre comillas, evolucionando? También no se ha descubierto ni un fósil de transición que demuestre una clase animal evolucionando a otra clase animal. Y los así llamados fósiles de eslabones perdidos, que algunos usan para argumentar que el hombre evolucionó del simio, han resultado ser o completamente simios, completamente humanos o falsos. Los evolucionistas también no tienen explicación para la conciencia o para el origen del sistema inmune. Por ejemplo, los glóbulos blancos de la sangre atacan las bacterias malas en nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos en realidad buscan y persiguen a las bacterias malas como en misiones de buscar y destruir. Para poder lograr esto deben tener la información programada que les permita distinguir entre amigos y enemigos. A menos que todo esto estuviera en su lugar y operando desde el comienzo de la vida, un requisito que excluye la evolución, la bacteria y otros agentes de enfermedad habrían ganado y no habríamos sobrevivido. Los evolucionistas no tienen ninguna explicación para el proceso extremadamente complejo, pero con precisión perfecta, que el cuerpo realiza para la coagulación de la sangre. Sería un desastre si la sangre no se coagulara en el momento adecuado o en el lugar apropiado. Si la sangre empezara a coagularse en el lugar indebido, por ejemplo, en su pulmón o en su cerebro, usted podría morir. Si la sangre comenzara a coagularse después de perder mucha sangre o no cubriese toda la herida, usted podría morir. Si la coagulación de la sangre no se limitara a nada más que a la herida, todo su sistema sanguíneo se solidificaría. La evolución no tiene explicación para la coagulación de la sangre, porque entonces, ¿cómo sabría su cuerpo cuándo y dónde empezar el proceso de coagulación de la sangre, a menos que exista una información interna inteligente que la guíe? Y hablando de la sangre, ¿qué vino primero, la sangre o el corazón que bombea la sangre? ¿La piel evolucionó antes que la sangre? Y si fue así, ¿cómo pudo sobrevivir? La verdad es que todas estas cosas tuvieron que desarrollarse por completo y estar presentes todas juntas desde el inicio para que la humanidad pudiese sobrevivir. El cerebro humano de 3 libras o 1,5 kilogramos es la estructura más compleja y ordenada de materia en el universo. El cerebro humano de un adulto contiene más de 10 elevado a la 14 potencia, que equivale a 100.000 millones, de conexiones eléctricas. Eso es más que todas las conexiones eléctricas en todos los aparatos eléctricos del mundo. En el fondo de su ojo está la retina. Mide menos de 1 pulgada cuadrada. No obstante, esa pulgada cuadrada contiene más de 137 millones de células sensibles a la luz, las cuales están conectadas al cerebro. El ojo humano puede sanarse por sí mismo y es autolimpiante. El ojo también puede enfocarse automáticamente, permitiéndole a la persona distinguir millones de colores. Si su ojo estuviera fuera de lugar por un pequeño grado, tendría una visión doble. Estos hechos son solo algunas de las pruebas que demuestran que fuimos creados por Dios.
y hallamos clara evidencia del poder e inteligencia creativa de Dios, no solo en el diseño del hombre, sino también en la increíble complejidad de los animales y los insectos. Esto se cubre en detalle en la serie de videos en inglés Incredible Creatures That Defy Evolution, las increíbles criaturas que desafían la evolución. Algunos creen que la complejidad de la vida y el universo pueden ser explicados por la posibilidad de que hubiesen sido creados por una raza alienígena, pero en realidad creen que los alienígenas tienen el poder para crear la Tierra o algo del tamaño del Sol. Más de 1 millón de tierras podrían caber dentro del Sol. El Sol además es muy caliente. Entonces, ¿cómo pudieron los alienígenas armar el Sol y construirlo? ¿Cómo pudieron haberse acercado tanto al Sol cuando lo construían? ¿O cómo se alejarían de él lo suficientemente rápido sin morir al encenderlo? Las condiciones fuera de la Tierra en el espacio exterior son, según la evidencia, muy hostiles para que exista la vida. Por ejemplo, la exposición prolongada a los rayos cósmicos en el espacio exterior puede ser fatal. Las meras temperaturas extremas en el espacio exterior harían que casi toda forma de vida sea o demasiado caliente o muy fría. También hay gases tóxicos, radiación mortal, explosiones gigantescas, fuerzas gravitacionales extremas y la falta de ambientes adecuados y elementos químicos para que exista la vida. No obstante, un gran número de astrónomos creen que la vida evolucionó en la Tierra y que por tanto, según dicen, debió haber evolucionado en otros planetas en el espacio. Sin embargo, si esto fuera verdad, deberían existir muchas razas alienígenas en otros planetas más antiguas que la nuestra. Algunas de ellas serían mucho más avanzadas tecnológicamente que nosotros. Como resultado, ellas habrían enviado una señal de radio a través del espacio que luego captaríamos o nos habrían alcanzado con sus naves o robots. Pero nunca hemos encontrado nada de alienígenas, ni sus robots, ni sus naves, ni siquiera una pieza de sus naves. He aquí algunas características que se han reportado del vuelo de ovnis. Al volar, los ovnis a menudo cambian de tamaño, color o forma. Varios ovnis se funden en uno solo y un solo ovni inmediatamente cambia a numerosos ovnis. Muchos testigos de ovnis han descrito estos increíbles e instantáneos cambios en el tamaño y forma de los ovnis, diciendo que los ovnis parecían como si estuvieran vivos. Los ovnis a veces aparecen en fotografías, en otras veces no. La mayoría de los testigos de ovnis informan no haber visto siquiera un objeto o nave, sino una luz rara que se mueve en el cielo. Algunos ovnis aparecen y desaparecen repentinamente justo enfrente de las personas y también pasan a través de la Tierra o los objetos físicos. Este tipo de comportamiento significa que los ovnis no podrían ser del mundo material, sino que tendría que ser de algún tipo de fenómeno espiritual. Basado en la actividad observada de los ovnis, muchos de los mayores investigadores de ovnis en el mundo ya no creen que los ovnis puedan ser del mundo material. También la mayoría de los supuestos abducidos por ovnis solo pueden entre comillas recordar sus entre comillas experiencias después de ser puestos bajo hipnosis, demostrando que sus supuestas experiencias con alienígenas no eran reales. Estas cosas son tratadas en más detalle en mi libro UFOs, Demonic Activity and Elaborate Hoaxes Meant to Deceive Mankind, OVNIs, actividad demoníaca y mentiras elaboradas que pretenden engañar a la humanidad. Si en verdad existieran los extraterrestres, no les tomaría mucho tiempo descubrir lo que necesitan saber sobre los terrícolas. En consecuencia, ellos ya nos controlarían, nos destruirían o se manifestarían con claridad a la humanidad. La organización SETI, acrónimo del inglés Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre, ha explorado los cielos durante décadas en busca de vida inteligente, pero nunca han recogido ni una señal del espacio exterior que indique que existe una raza alienígena. Los que buscan a los extraterrestres han dicho que si recogieran tan solo una señal compleja, ello probaría que una inteligencia debió haberla producido. Pero, ¿por qué no se aplican las mismas normas y se emplea el mismo proceso de pensamiento con el ADN? Si lo hicieran, se darían cuenta que la compleja información en el ADN demuestra que una inteligencia la puso allí, porque donde quiera que se encuentre información compleja, siempre se remonta a una inteligencia. Un libro que mejor refuta la teoría de la evolución desde todos los aspectos de la ciencia y que también presenta la evidencia científica de un diluvio universal es el libro inglés del Dr. Walt Brown, In the Beginning. Otro interesante DVD es
Unlocking the Mystery of Life, la clave del misterio de la vida. Para otro video que discute la creación, véase mi video Creación y Milagros, versión abreviada.